Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me estalla los mensajes privados de Facebook preguntándome sobre memorias de un hombre de un subsuelo, de Dostoyevsky, como que no pueden como comprender, qué sé yo. Bueno, entonces como para calmar a las fieras, voy a leer Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, de esta serie que compraba ahí en la avenida Corrientes y Talcahuano, ediciones Libertador. Así que, bueno, esto siempre sucede como es el posmodernismo. Los escritores posmodernos y la arquitectura posmoderna y todo lo que sea posmoderno es como que sí o sí necesitas saber lo anterior, el pasado. Y bueno, después el posmodernismo es como, ¿cómo lo explicás? Es imposible explicar. Yo siempre hago el chiste como que el posmodernismo es como esa T sin utilidad. Porque es postmodernismo o postmodernismo. Es como que tiene sentido la T, tiene sentido el posmodernismo. Aparte justo es como en esas décadas espantosas, la década del 70 que es creo que la peor década, es un asco, todo lo que década del 70 para mí es un asco. Los 80 es como lo más grasa del mundo. No sé, tipo me asco. Los 80 me parecen súper gronchos. Y después los 90, bueno, es como la destrucción de absolutamente todo. Y ahí, tipo, amé la década del 90 porque es absolutamente la destrucción. Y ahí entró Foster Wallace, que después obviamente se suicida porque todos los iconos de los 90 se me suicidaron. Todos. Era una década para suicidarse. Así que, bueno, y después vinieron estos pelotudos millennials que son insoportables, que no sirven para nada, que viajan a Vietnam y a Tailandia en KLM o en Air France. Viajar tipo, no sé, en tren, tipo cruz, no sé, tipo, tenés que viajar en líneas europeas. Imbéciles. Bueno, acá leo entonces Memoria del Hombre del Subsuelo y voy a leer el primer capítulo y capaz que el segundo, depende si son cortos o no. Así que... igual buenísimo porque esta introducción viene perfecto con lo que voy a leer ahora, así que prepárense. Capítulo 1. Fyodor Dostoyevsky. Soy un hombre enfermo, soy un hombre malvado, soy un hombre desagradable. Creo que tengo mal el hígado, pero no sé nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con seguridad dónde me duele. No me cuido ni me he cuidado nunca, pese a que respeto a la medicina y a los médicos. Además, soy muy supersticioso, tanto como para sentir respeto por la medicina. Soy un hombre educado. Podría entonces no ser supersticioso, pero lo soy. Si no me cuido, es, simplemente, por pura maldad. Ustedes seguramente no entenderán lo que digo. Yo sí lo entiendo. Es verdad que parecería que no hago daño a nadie al obrar con esta maldad. Sé bien que no daño a los médicos al no dejar que me cuiden, pero me perjudico a mí mismo. Lo sé mejor que nadie. Por eso digo que si no me cuido es por maldad. Estoy enfermo del hígado, me da placer. Y si me pongo peor, será más placentero todavía. Hace mucho tiempo que vivo así, cerca de 20 años. Ahora tengo 40. Fui funcionario, pero renuncié. Era un funcionario odioso, era grosero y me gustaba hacerlo. Esta era mi mayor retribución, ya que no aceptaba propinas. Esta broma no tiene ninguna gracia, pero la dejaré. La escribí creyendo que resultaría divertida, y no quiero tacharla, porque evidencia mi ganas de ser hiriente. Cuando alguien se acercaba a mi mesa para pedir alguna información, yo rechinaba los dientes y sentía una voluptuosidad muy placentera si lograba mortificarlo. Y lo lograba casi siempre. Eran, en general, personas tímidas, indecisas, pedigüeños, pero a veces había también hombres presuntuosos, fanfarrones.
Yo odiaba especialmente a cierto oficial. Él no quería resignarse e iba y venía arrastrando su gran sable de una manera odiosa. Durante 1 año y medio tuve que luchar contra él y su sable, y, al final, yo salí victorioso. Dejó de fanfarronear. Esto ocurrió cuando yo era joven. Pero, ya saben ustedes, señores, lo que azuzaba mi odio, lo que lo hacía particularmente vil y estúpido. Pues era que notaba, avergonzado, en el momento mismo en que mi bilis se derramaba con más violencia y voluptuosidad, que en el fondo yo era un hombre malo, que ni siquiera era un hombre amargado, sino que simplemente disfrutaba asustando a los gorriones. Tengo espuma en la boca, pero ofrezcame una taza de té con azúcar y verán cómo me tranquilizo. Tal vez hasta me enternezca. Verdad es que después me morderé las manos de rabia y que durante algunos meses la vergüenza no me dejará dormir. Sí, así soy yo. Mentí cuando dije que era un funcionario odioso. Mentí por despecho. Yo simplemente trataba de distraerme con los pedigüeños y con el oficial de sable, y no llegué nunca a ser realmente malo. Me daba perfecta cuenta de que había en mí gran número de características que se oponían a ellos fuertemente. Lo sentía hormiguear dentro de mi propio ser, por decirlo de alguna manera. Sabía que estaba siempre dentro de mí y a que aspiraban a exteriorizarse. Pero yo no la dejaba salir. No la dejaba salir. Me atormentaban hasta la vergüenza, hasta las convulsiones a veces. Oh, qué cansado, qué harto estaba de ellas. Pero, ¿no os parece que estoy adoptando una actitud de arrepentimiento por un crimen que ni siquiera sé cuál es? Estoy seguro de que ustedes imaginarán, pero les advierto, no me importa lo que imaginen o no. No pude conseguir nada, ni siquiera ser malvado, no conseguí ser atractivo, ni perverso, ni un criminal, ni un héroe, ni siquiera un miserable insecto. Y ahora estoy muriendo en un rincón, donde trato, sin mucho éxito, de consolarme, diciendo que un hombre inteligente nunca llega a ser nada y que solo un imbécil puede triunfar. Sí, señores, el hombre del siglo XIX tiene que estar enteramente despojado de carácter, está moralmente obligado a estarlo. El hombre firme, el hombre de acción, es un ser de espíritu mediocre. Ese es el convencimiento que adquirí en mis 40 años de existencia. Sí, tengo 40 años. 40 años son toda la vida, son ya una vejez. Vivir más de 40 años es una desgracia, es algo inmoral y vil. ¿Quién vive después de cumplir los 40 años? Respondan sincera y honradamente. Yo se los digo, los imbéciles y los malvados. Sí, esos son los que viven más de 40 años. Lo digo en la cara de todos los viejos, de todos respetables viejos de pelos plateados y perfumados. Lo digo ante el universo entero. Tengo derecho a hablar así porque sé que yo viviría hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80 años. Esperen, déjenme recobrar el aire. Quizás alguno crea que mi propósito es hacer reír, pero no. Se equivoca en esto, como todos en todo lo demás. No soy tan alegre como puedo parecer. Además, sí, hartos de toda esta palabrería, porque ustedes están hartos, ya lo leo. Me preguntan qué soy, lo diré. Soy un asesor de colegio. Llegué a la administración para poder comer y solo para eso. Y el año pasado, cuando un pariente lejano me dejó 6.000 rublos de su herencia, dimití ese mismo día y me enterré en mi rincón. Hacía mucho tiempo que ya estaba aquí, pero ahora me he instalado definitivamente. El cuarto que ocupo está casi fuera de la ciudad y es feo, destartalado. Mi sirvienta es una vieja campesina, malvada por lo tonta. Además, huele muy mal. Me dice que el clima en Petersburgo me perjudica, que la vida aquí es muy cara y poco los recursos de los que dispongo. Lo sé mejor que esos idiotas, los sabios dadores de consejos, pero
pero de todos modos me quedo en Petersburgo. No me iré de Petersburgo porque, bueno, qué diferencia hay entre que me vaya o me quede? Entonces, ¿de qué puedo hablar un hombre con placer? Respuesta, de sí mismo. Por lo tanto, le hablaré de mí mismo. Capítulo 2. Ahora le contaré por qué ni siquiera puedo llegar a ser un insecto. Lo digo solemne ante ustedes. Muchas veces intenté convertirme en un insecto, pero yo no era digno de ser un insecto. Una conciencia demasiado esclarecida es, lo juro, una enfermedad, una verdadera enfermedad horrible. Una conciencia ordinaria basta y sobra para una vida común. Sí, una conciencia ordinaria, es decir, una porción igual a la mitad, o mejor, a la cuarta parte, de la conciencia del hombre culto de nuestro siglo XIX, y que, para desgracia suya, reside en Petersburgo, la más abstracta, la más premeditada de las ciudades de la tierra, pues hay ciudades premeditadas. Se tendría, entonces, más que de sobra, con esa cantidad humilde de conciencia que suelen tener los hombres llamados sinceros, espontáneos y también hombres de acción. Ustedes creen, estoy seguro, que yo escribo todo esto para darme importancia, para burlarme de los hombres de acción, para atraer las miradas como el idiota que arrastraba el sable y del que hablaba hace un rato, pero eso sería de pésimo gusto. ¿Por qué? ¿Quién puede pensar, señores, en vanagloriarse de sus miserias y sus enfermedades y en usarlas para hacerse lo importante? Pero, ¿qué digo? Si todos los hombres obran así, de las enfermedades extraen la gloria, y eso hago yo, tal vez yo más que nadie. En fin, no hablemos más de eso. Mi objeción es estúpida. Pero, y de esto estoy seguro, la conciencia, toda conciencia es una enfermedad, lo reafirmo, pero dejemos esto ahora. Respondan más bien, ¿cómo es posible que en el momento exacto en que me sentía capaz de admirar lo bello y lo sublime, como se decía en nuestra patria, se me ocurría no solo pensar, sino, y más que nada, hacer cosas terribles? No eran grandes maldades, quizás, pero mi placer estaba en realizar precisamente cuando me daba perfecta cuenta de que había que abstenerse de ejecutarlas. Cuanto más clara conciencia tenía del bien y de todo lo bello y sublime, más y más me hundía en mi lodo, y más capaz me sentía de quedarme allí definitivamente. Pero lo más curioso es que este desacuerdo no parecía una casualidad, algo dependiente de las circunstancias, sino algo que ocurría de un modo más natural. Se diría que este era mi estado normal, y no una enfermedad o un vicio. Tanto era así que finalmente perdí todo deseo de luchar. En resumen, que casi admito, y podía tachar el casi, que ese era el estado normal de mi espíritu. Pero cuánto sufrí hasta admitirlo. No creía que los demás estuviesen en el mismo caso, y a lo largo de toda mi vida mantuve en secreto mi espíritu. Me avergonzaba de él, y quizás me avergüenzo todavía. Tan lejos iba en todo esto, que experimentaba un placer secreto, vil, anormal, cuando llegaba a mi cueva, a mi agujero, en una de las sucias noches petersburguesas, y pensaba en que otra vez había cometido una maldad, y que eso era imposible de reparar. Entonces me roía por dentro, me roía, me mordía a mí mismo, bebía largamente mi amargura, me embriagaba con ella de tal modo que al fin experimentaba una especie de debilidad humillante, maldita, en la que saboreaba un placer voluptuoso. Sí, lo repito, un placer voluptuoso. Saco a relucir esta cuestión porque me interesa saber si otros conocen semejantes voluptuosidades. Me explicaré. La voluptuosidad procedía, en mi caso, de notar largamente mi humillación, la cual procedía del convencimiento de haber llegado a un límite.
Tu situación es espantosa, me decía, pero no puede ser otra. No hay ninguna salida. No hay manera de que puedas cambiar nunca, porque aun si tuvieras el tiempo y la fe necesarios, no querrías convertirte en otro hombre. Además, aunque quisieras cambiar, no podrías. ¿En qué otra cosa? Quizás no hay ninguna. Pero lo más importante, y esto pone fin a la cuestión, es que todo lo que sucede de acuerdo con las leyes fundamentales y normales de una conciencia refinada y mana de ellas directamente, tanto que es imposible cambiar. La conciencia refinada nos dice, por ejemplo, sí, tiene razón, eres un cerdo, pero el hecho de que yo pueda comprobar que soy un cerdo no me consuela en lo más mínimo de ser un cerdo. En fin, basta ya. Cuántas palabras, Dios mío. Pero, ¿me explico? ¿De dónde proviene esa voluptuosidad? Sin embargo, quiero aclararlo. Iré hasta el fin. Para eso escribo. Empezaré por decir que tengo un amor propio muy grande, que soy desconfiado y susceptible como un jorobado o como un enano. Pero verdaderamente hubo momentos de mi existencia en los que, si me hubiera dado un golpe en la cara, me habría sentido quizás muy contento. Hablo en serio. Habría encontrado en ello cierto placer. El placer de la desesperación. Claro, pues la desesperación oculta una voluptuosidad ardiente, especialmente cuando la situación no tiene salida. Sin embargo, en el caso de golpe, ¿qué sensación de aplastamiento se experimenta? Pero lo principal es que yo soy siempre el culpable, sea como fuera que se examinen las cosas. Y es más, soy culpable sin serlo, por los demás, de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Soy culpable, antes que nada, porque soy más inteligente que cuantos me rodean. Siempre me consideré más inteligente que el resto de las personas que me rodeaban. E incluso, fíjense ustedes, señores, mi sensación de superioridad me confunde hasta el punto de hacerme mirar a la gente de reojo, por no poder mirarla cara a cara. También soy culpable, porque, además, aun cuando me hubiera sentido generoso, el convencimiento de que eso era inútil solo había servido para que me atormentara más. Por supuesto, no habría adelantado nada, no hubiera podido perdonar a nadie, porque el agresor me habría golpeado seguramente. De acuerdo con las leyes de la naturaleza, las cuales no se cruzan con las leyes que determinan las necesidades de nuestro perdón, además me habría sido imposible olvidar, porque el insulto siempre es un insulto. Pero si renunciaba a ser generoso y pretendía, en cambio, vengarme del agresor, no podía cumplir ese propósito, porque me era imposible decidirme a realizar algo, aún teniendo la fuerza para hacerlo. ¿Pero por qué? Sobre esto quisiera decir algunas palabras. Capítulo 3. ¿Qué es lo que ocurre en los que son capaces de defenderse y en los que son capaces de vengarse? Cuando el deseo de venganza está en ellos, no hay espacio en su espíritu más que para eso. Se lanzan hacia adelante en línea recta, con la cabeza baja, como toros furiosos, y solo pueden detenerse contra una pared. Por cierto, que, ante una pared, estos señores, estos espíritus sencillos y espontáneos, los hombres de acción, se derrumban y ceden con toda sinceridad. Para ellos, esta pared no significa de ninguna manera lo mismo que para nosotros, que pensamos y, por eso, no obramos. Es decir, no es excusa. No, para ellos no es una causa que les permite desandar lo andado. Pretexto el que nosotros no siempre creemos, pero que aprovechamos gustosos. No, ellos ceden sin problema. La pared es un tranquilizante. Le ofrece una solución moral definitiva, e incluso diría mística. Pero ya volveremos a hablar de esta pared. Bueno, precisamente es este hombre simple el que considero normal por excelencia, el hombre en el que soñaba nuestra madre naturaleza al ponernos amablemente sobre la tierra. Envidio a ese hombre. No dejo de reconocer que es tonto, pero ¿qué saben ustedes de esto?
Es posible que el hombre en estado normal sea tonto. Incluso es posible que sea hermoso. Y esta suposición me parece mucho más acertada, aun cuando observo la antítesis del hombre normal, o sea, al hombre de conciencia refinada, al hombre salido no del seno de la naturaleza, sino de un largo proceso de destilación. Esto ya es casi misticismo, señores. Pero realmente lo veo de este modo. Entonces, vemos que este hombre destilado se fuma a veces ante su antítesis, hasta tal punto que, a pesar de todo su refinamiento de conciencia, sabe que no es más que un ratoncito. Es quizás un ratoncito muy ingenioso, pero no por eso deja de ser un ratón y no un hombre, mientras que el otro es sin esforzarse un hombre. En fin, lo peor de todo es que él mismo se considera un ratón. Él mismo. Nadie le pide que lo confiese. Ese es un detalle muy importante. Veamos, entonces, a nuestro ratoncito en acción. También él se siente ofendido. Esta sensación es casi continua en los ratones y en los hombres, y quiere vengarse. Es posible que se acumule en él más rabia todavía que el hombre de la naturaleza es de la verdad. El deseo cobarde y miserable de devolver mal por mal a quienes lo han ofendido lo carcome por dentro, tal vez más violentamente que el hombre de la naturaleza de la verdad, porque éste, en su natural estupidez sencilla, considera que su venganza es una acción perfectamente justa y, en cambio, el ratoncito, a causa de su superior clarividencia, sabe que no puede admitir la justicia de ese acto. Pero llegamos por fin al acto mismo, a la venganza. Además de la indignidad inicial del deseo de vengarse, el pobre ratoncito está ahora rodeado, en forma de dudas, de vacilaciones, de tantas nuevas indignidades y bajezas. Ha sumado a la primera pregunta tantas otras sin respuesta, que, haga lo que haga, se crea alrededor de una persona un lodazal hediondo, un pantano pestilente y cenagoso, formado por todas sus vacilaciones, todas sus sospechas, las inquietudes y los salivazos que le arrojan los hombres de acción que lo rodean, lo juzgan, lo aconsejan y se ríen de él a mandíbula batiente. Entonces, lo único que le queda por hacer es abandonarlo todo, aparentando desprecio y desaparecer lleno de vergüenza en su agujero. Y allí, en un oscuro y hediondo sótano, el insultado, apaleado y escarnecido ratón se bebe lentamente su rabia fría, envenenada y, más que nada, inextinguible. Durante 40 años iré recordando la afrenta recibida, con sus detalles más horribles, a los que irá sumando otros más vergonzosos aún, excitándose con delirio perverso, atizando el fuego de su imaginación. Se sentirá avergonzado, pero disfrutará el evocar todos los detalles, pasará revista a todas las circunstancias, inventará algunas nuevas con el pretexto de que habría podido producirse y no perdonará nada. Es posible incluso que trate de vengarse, pero nunca de frente, sino en pequeñas dosis, de incógnito, sin ninguna fe ni en su derecho ni en el éxito de su plan y dándose cuenta de que sus tentativas de venganza lo hacen sufrir a él mucho más que a aquel contra quien va a dirigidas y que en general ni siquiera se entera. En su lecho de muerte lo recordará todo minuciosamente una vez más, añadiendo los intereses de vengados y entonces... Pero precisamente esta mezcla abominable y fría de esperanza y desesperación, precisamente este enterramiento voluntario en vida, esta existencia de pozo viviente, esta ausencia claramente percibida, pero dudosa, de toda posibilidad de solución, este montón de deseos insatisfechos que no encuentran salida,
de decisiones ardientes, pero seguidas por los remordimientos. Todo esto es lo que conforma precisamente esta voluptuosidad extraña a la que me referí antes. Esto es algo tan sutil, tan difícil de entender, que la gente mediocre, e incluso aquellos que poseen unos nervios bien templados, no entiende nada. Tampoco entenderán nada, me dirán ustedes, burlándose, lo que nunca recibieron un golpe. Así me darán a entender con cortesía que recibí un golpe y que hablo con conocimiento de causa. Sé que lo piensan, pero pueden estar tranquilos, señores, no fui golpeado y, además, lo que ustedes piensen me importa poco y nada. Más bien soy quien lamenta no haber golpeado a más personas durante mi vida. Pero basta, no diré una palabra sobre este tema, por mucho que les interese. Sigo. Entonces, hablando con toda tranquilidad de las personas de nervios bien templados que no pueden saborear ciertas sutiles voluptuosidades. Aunque estos señores bramen como toros en algunos casos y se enorgullezcan de ello, se derrumban, como ya he dicho, ante lo imposible, ante la pared de piedra. Pero, ¿qué pared es esa? Evidentemente, son las leyes naturales, los resultados de las ciencias exactas. Si le dicen a ustedes, por ejemplo, que descienden del mono, es inútil torcer la boca, tendrán que aceptarlo. Si le prueban que una gota de su propia grasa es más estimable que ustedes que 100.000 del prójimo, y que a eso van a parar las virtudes, las obligaciones y demás fantasías y prejuicios, no les quedará otro remedio que admitirlo, porque 2 y 2 son 4. Esto es verdad, no hay discusión posible. Perdone, dirá alguno, pero entonces ustedes, ¿por qué protesta? 2 y 2 son 4. A la naturaleza no le importan sus pretensiones, no le preocupan sus deseos, no le importa si sus leyes les conviene a uno. Usted debe aceptarlas como es y aceptar todo lo que procede de ella. La pared es una pared, etc. Pero ¿qué importan? Dios mío, las sabias leyes de la naturaleza y las impecables aritméticas, sí, por un motivo u otro, esas leyes y ese 2 y 2 son 4, no me placen. Evidentemente, no puedo romper la pared con la cabeza, porque mis fuerzas no alcanzan para ello, pero me niego a aceptarla simplemente porque sea de piedra y no tengo fuerzas para romperla. Como si esa pared pudiera dar alguna paz, como si uno podría reconciliarse con lo imposible, pero el simple hecho de que se funda sobre el 2 y 2 son 4 es lo más ridículo que puede imaginarse. Cuanto más terrible es entenderlo todo, tener clara conciencia de todas las imposibilidades, de todas las paredes de piedra, y decidir no humillarse ante ninguna de esas imposibilidades, ante ninguna de esas paredes, sin ellos nos repugna. Cuanto más difícil es llegar, siguiendo las deducciones lógicas, a las posiciones más desesperantes respecto a nuestra parte de irresponsabilidad en la pared de piedra, aunque está muy claro que no tenemos nada que ver con eso, y es consecuencia hundirnos en silencio, pero apretando los dientes con voluptuosidad, en la inercia, sin dejar de pensar que en verdad no podemos rebelarnos contra nadie, porque sencillamente no tenemos a nadie contra quien rebelarnos, y nunca lo tendremos, porque todo es una gran mentira, un engaño, un caos. No sabemos de qué ni quién, pero sí sabemos que por todos los engaños y por toda nuestra ignorancia sufrimos, y tanto más cuanto menos lo comprendemos. Bueno, eso fue este señor, el que está acá, que no parece que tiene 40 años, parece más viejo, pero no tiene canas. Bueno, pero antes en la antigüedad la gente parecía más vieja que ahora. Por ejemplo, yo tengo 41 y estoy perfecto. Bueno, chao, hasta luego, nos vemos mañana. Sí, mañana sí, hoy ya no leo más. Chao.